el vector en representación de S puede ser a los dos vectores en representación de S también. Y en otro caso, si yo tengo el valor K por el B de S, ese valor K puede salir fuera del B de S, que sería la representación del vector de coordenadas B en otra base. Entonces, hasta ahí no tenemos nada en concreto todavía, o tal vez sí. O tal vez sí, ¿no? Dice que se puede generalizar. Y a eso generalmente se llama el concepto de la linealidad de la superposición. Es decir, el vector de coordenadas de la combinación lineal de un vector del vector es en la misma combinación lineal de los vectores de coordenadas individuales, ¿no? Ahí estamos, el vector de coordenadas del vector estaría ya en la parte del primer miembro con respecto a la base S, es exactamente igual a su respectiva distributividad, a los vectores de coordenadas individualmente de cada uno de esos vectores. Entonces, como se está llevando a cabo la respectiva linealidad y superposición, esto simplemente está completo. Una representación del espacio vectorial. Hasta este punto, ¿alguna pregunta extra por si acaso? ¿Una pregunta? Muy bien, si no hay preguntas, una representación del espacio vectorial. A ver, vamos a ponernos en situación. Ya en la anterior semana estábamos entrando a ese tema de la respectiva base. O sea, es a nivel general, se encuentra en todas partes. Y creo que hemos tomado el ejemplo de ese intercambio estudiantil. Imagínense que tenemos acá estudiantes de San Simón, de su curso, de su paralelo, que van a tener un intercambio, ¿no? O sea, van a venir estudiantes ¿de dónde? Ahí está, de la Universidad Amazónica de Pando, unas pandillas, ¿no? Entonces, bueno, el género que sean damas, no importa, pueden ser varones también. Y de aquí van a ir dos damas, digamos, tres damas allá, y de allá van a venir tres damas a La Paz. Obviamente, las que se encuentran de llegada acá a Cochabamba, tanto de la Universidad de Amazónica de Pando, van a tener otra base, obviamente. Van a tener otra base, ¿no? ¿Cómo creen que sea su base? ¿Cómo creen que sea su base? Ahora, estamos hablando a nivel general y coloquial. ¿Tendrán buena base o no tendrán buena base? Entonces ya involucra muchos aspectos, ¿no? ¿Qué era base? ¿Qué era base para nosotros? Era aquellos vectores en un subconjunto de vectores, los cuales por norma era uno, la representación para que sea generador, y dos, la independencia lineal. Generalmente se analizaba más toda la independencia lineal si estos vectores que estábamos considerando base pertenecían a una matriz cuadrada. Ya, entonces de la representación que se tiene, ahí piensen ustedes que se están intercambiando tres estudiantes de Cochabamba con estudiantes de Pando, nada más, ¿no? Entonces llegan acá las de Pando y bueno, ¿cuál es su base? ¿Cuáles serían sus bases? Pues, de forma general. O sea, una de sus bases tiene que ser el comportamiento. Y el comportamiento en especial no tendría que ser altanero, ¿no? Tiene que ser un trato totalmente cordial, humilde, pero no sumiso, ¿no? Humilde, pero no sumiso. Digamos, bastante elocuente y espontáneo, pero no altanero, ¿no? Entonces, esas son las cualidades que se empiezan a manifestar. Cualidades, y hemos indicado base. Sí, está bien. De las personas que se han ido a la Universidad Amazónica de Pando de Cochabamba,
Ahora, ¿cuáles son sus bases allá? Tal vez tienen buena base, tal vez no, ¿no? Pero en realidad lo que se pretende es que en sí todos los de Bolivia, desde el último escondido lugar hasta el penúltimo escondido lugar de Bolivia, tengan exactamente la misma base, lo cual ya es un desafío, pero si se da cuenta y piensa como un espacio vectorial, uy, está fregado, pero se puede hacer. Entonces, aquí está. Una elección de una base ordenada y una correspondiente determinación de un vector de coordenadas en B, en cada B minúscula del espacio vectorial, nos permite obtener una ilustración del espacio vectorial. Para esto utilizamos el ejemplo 3. Entonces, ¿ahí qué vamos a hacer? Elegimos un punto fijo en L2 y trazamos dos flechas arbitrarias, el omega 1 y el omega 2, que partan de cero. A ver, vamos a ver. Aquí se encuentra la gráfica. Bonito. Bonito. Ahí tengo los vectores omega 1 y omega 2, construyendo un vector que sería el vector omega en la combinación lineal de C1. Ahora, díganme, en este caso, el vector sí. El vector 2 pertenece al espacio vectorial, sí. Ahora vamos al vector 3. El vector, bueno, el vector que simplemente sería B, ¿no? Pertenece al espacio. Y la respuesta es también afirmativa, sí. Están en los tres espacios. Bueno, en realidad están en un solo espacio, ¿no? Pero lo que sí estamos determinando es que ese vector, el omega 1 y el omega 2, están siendo en sí los elementos distales para los ejes. Ahí dice eje en x1 y después dice eje en x2. El eje está en x2. Entonces, de ahí, nuestro eje cartesiano, pues no necesariamente va a ser un eje fijo, ¿no? Y que estemos trabajando x y y, sino que puede ver este caso no es aislado, se empieza a generalizar y está bien. ¿Por qué? Porque prácticamente, digamos, a nivel moneda, ¿cuál sería su eje del dólar? El dólar no es la moneda fuerte en Bolivia. En Bolivia la moneda fuerte sería el boliviano, ¿no ves? El boliviano. Y el otro caso sería básicamente el uno tiene un espacio, bueno, ambos son de un espacio vectorial. ¿Cuál es ese espacio vectorial? Es dinero, ¿no? Dinero más transacción. Ya. Pero el primer espacio vectorial que tiene una combinación lineal con respecto al vector de x2. Claro. Y ahora ese vector estamos viendo, como decíamos, a partir de las bases que sea dinero. ¿Qué relación tiene? ¿Qué relación tiene el vector que está enfocado con dólar y el vector que está enfocado con bolivianos? ¿Cuál es la relación? Pues la relación es justamente el cambio de moneda, ¿no? Y dentro de lo que es cambio de moneda, legalmente va a haber actos librecambistas, ¿no? Tal vez agencias especiales para el cambio también, ¿no? Tú vas hasta Western Union, tú vas ahí con tus $50 y te piden, ¿no? Quiero cambiar el boliviano, tú dices, bueno, te dan los montos, ¿no? Los cambios o los cortes oficiales. Creo que hasta es el 93, ¿no? Y el otro, bueno, en fin, tal vez. Entonces tú haces la expresión, pero lo que estás haciendo es ver de un campo a otro campo. Allá, entonces viene como campo esto, ¿no? El espacio de primero. De ahí justamente podemos decir, ¿no? Que podemos escribir a B1 en forma única, como esta combinación lineal. Ahora, si señalamos el segmento del C1,
en x1 la dirección de C1 positivo y la dirección negativa de C1 negativo, y trazamos una recta que pasa por, bueno, esto ya es de forma gráfica, ya no hay mucho que ver. Bien, entonces, como teníamos una base con respecto a una partida de los bolivianos, y tenemos otra base ligada, tal vez en Norteamérica, que serían en la parte económica, que serían los dólares. ¿Cómo yo puedo trabajar la representación de ambos con respecto a una sola matriz? Ya es una matriz de transición. Por mí que ni fuera, porque quién sabe con qué personaje se enredó ahorita. Vaya a pasar con esos gustos que tiene Claudia. Pues ella tiene malos ratos, pero no tan malos que la vida de la puta. Bien. Igualito que, perdón. ¿Nadie se manifiesta con esto de la matriz de transición? Adiós, gracias, no, porque estamos mejor relacionados. Okay. Entonces, de las bases que teníamos, ya sea el dólar para Norteamérica y el boliviano para acá, vamos a encontrar una matriz que pueda relacionar la primera con la segunda, y la primera con la segunda, con respecto a sus bases, para que se tenga un mejor protocolo en el trabajo, del intercambio de divisas, podría ser, ¿ya? Entonces, ahí está. Supongamos que tenemos todo eso lo ponemos, matriz de transición. Margot Robbie cometió un error que por poco termina con su carrera. Hizo lo impensable antes de Matriz de transición. En un momento de locura, atacó a un actor y vivió una verdadera pesadilla. No, I still can't believe it. I still get here and I'm like, what? Algunos pensarían que el explosivo espíritu de Harley Quinn traspasó la pantalla y se apoderó de la actriz. Pero todo ocurrió años antes de que ella fuera la estrella que hoy conocemos. Cuando llegó su primer gran papel en el cine, Margot cometió un fatal movimiento que aún la atormenta. Pensé, tienes literalmente 30 segundos en esta habitación, y si no haces algo impresionante, nada saldrá de esto. Es una oportunidad única en la vida. Tómala. Ella audicionaba Un vector, vamos a buscar que se presente con respecto de una base o con respecto de otra base. La emoción del momento la hizo improvisar, pero no de la mejor forma. A ver cómo podemos verlo en un ejemplo más real. Imagínense que de pura suerte alguien se encuentra 72 yenes y quiere saber el equivalente de 72 yenes en dólares. ¿Qué hace? Una conversión. Después me grité, Yenes en dólares equivalen En ese momento, Margot pensó que lo perdería todo. a 100 yenes. No, perdón, a 100 dólares. Okay. Y los mismos yenes lo lleva a parte de nosotros, ¿no? Los de los bolivianos, y lo transforma los yenes a bolivianos, claro. Eso mismo ahorita lo es irrelevante. Pero nos damos cuenta, al trabajar esa relación, nos vamos a basar sí o sí en el dólar. Y justamente hay una transición para reconocer el valor de los bolivianos. Es posible que no tengamos una tabla de conversión del yen al boliviano. Tengo que pasar por otro lado. Eso es. Tenemos S que tiene estos vectores y T estos vectores. Son bases para un espacio vectorial fundamental cualesquiera. Es base para un espacio. Examinaremos la relación entre los vectores de coordenadas que supuestamente se trabajaría con respecto a cada base, el vector de coordenadas en S y el vector de coordenadas en T. Que están obviamente en el espacio vectorial B con respecto a sus respectivas bases S y T.
Entonces, si B está en B, si el vector B se encuentra en el vector vectorial B. ¿Qué tendríamos? ¿Qué tendríamos ahí? Haciendo el ridículo bailando solo. ¿Qué habíamos quedado? Sí, Paco, ya sé que a nadie le gustó mi baile, pero no te equivoques. ¿Qué tendríamos ahí? Esto debería festejar, sino para hacerle viral. Vean acá, omega 1, omega 2 está en la base T. Tenemos la combinación lineal. Y de este vector B, que está en el espacio vectorial en el espacio vectorial ideal, lo que decía, no sé. Pero se va a representar con respecto a esa base que ya en T, ¿no? En omega 1, omega 2. Ya. Ahora, también vamos a representar el mismo vector, pero en la base S. ¿Quién será la estrella de la PHR? Ahí está. Entonces tenemos esa combinación lineal, la estamos asumiendo como verdadera, está cumpliendo la linealidad de la superposición, y a la par tenemos la representación del vector omega en la otra base, en la base S, y en la base T. Entonces, de acuerdo a la combinación lineal y demás elementos, tendríamos prácticamente un sistema para poder hallar los valores de C1, C2, C3, que van a llegar a ser correspondientemente el vector de coordenadas de B en la base S y en la base T, no confundir. Ahora aquí, ¿qué tenemos? Tenemos que la representación del vector B en términos de la base S y para los tamaños S menores que la unidad, tendría S. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Este vector está en términos de la base S, pero no se sabe qué elementos son. Este otro elemento se encuentra como elementos de la base, aquí está mismo aquí, ¿no? De la base T. Pero igual no sabemos qué elementos, es bien teórico. Entonces, si se conoce la matriz de transición de la base de los vectores en T, ¿ya? La ecuación 5 dice que el vector de coordenadas de B con respecto a la base 5 es la matriz de transición, o sea, sería la matriz de T, S en T. ¿Ya? Entonces, ustedes claramente ven este gráfico de acá. En fin, un estudio de Harricot decidió filmar el hombre radiactivo aquí en Springfield. Y van a hacer audiciones para encontrar la forma en que haga mi audición. ¿Qué es acá? Okay. Este cuadrito vamos a tratar de entender. Está B en el espacio vectorial B, pero la primera representación es la representación del vector de coordenadas en la base S y pertenece a Ln, y Ln está dentro del espacio vectorial B. O también el vector de coordenadas en la base T. En la base T va a ser otro vector que igual va a trabajar justamente en esta base. Y el trabajar de una base a otra base es como una multiplicación distinta, según lo que dice. Eso tenemos que verificar. Ese es nuestro título. En este caso, ¿qué le va a hacer? Vector de coordenadas y cambio de base. Pero en este caso, como cambio de base, también se encuentra la matriz de transición. Antes que me olvide, le ponemos acá.
Matriz de transición. Si me dan el papel, al fin me entenderé con las estructuras. Primer, Nada transición. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? Bueno, esto sería como más camino interesante, ¿no? Espera. El texto. Se conoce como matriz de transición de la base T a la base S. La matriz de transición de la base T a la base S. Esa nomenclatura tenemos que empezar a emplear y prácticamente la parte de conjunto, ¿no? La ecuación 5 se dice que es el vector de coordenadas de B con respecto a la base S. Es la matriz de transición de S en T, multiplicada por el vector B. Ese vector va a ser un vector M con respecto a la base T. El otro dice, en el cuadro siguiente se resume el procedimiento que acabamos de desarrollar. Prácticamente tendríamos la matriz de transición de P, de TNC, y T sería ese conjunto de vectores, ¿no? Gracias. Son mis Paso 2. Paso 2. Une el vector de coordenadas con respecto a la base S. Eso significa hay que buscar una combinación lineal de los vectores unidos. Tenemos la combinación lineal y la combinación. Y en especial para los videos de los días. ¿No? Problemas de ese orden que sería con los valores de B sub A y J están en Y. O sea, en la segunda componente. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bueno, eso ya pueden trabajarlo por reducción de Cao-Jordan, si es lo que es importante. Tenemos la transforma de la matriz aumentada en el sistema de la forma general escalonada. Y ahí puede usted verificar con el octavo. El siguiente paso, el paso 2. Estaríamos viendo la matriz de transición de los vectores de la base T a la base S, ¿sí? Tomando los vectores, dice, de esa manera, de esa naturaleza. En ese sentido, digamos. A ver, el siguiente elemento que vi es un modelo de ejemplo. Sí. Noten, por favor, que aquí tenemos dos vectores que están en distintas bases. O sea, esto está en una base S, el vector de B chica 1, B chica 2. El otro está como vectores en T. ¿Sí? Es solo 2 centímetros, todavía son muy tenemos vectores en omega 1, omega 2. Ahora lo que nos pide que ya hicimos algo semejante en antes. Hicimos aquí en el ejemplo 3, tenemos un espacio vectorial de los polinomios hasta primer orden, o sea, lineales, constantes lineales, que están actuando en función de una de un subconjunto, ¿no? Seríamos, está bien. Ya, porque hay que verificar, tiene que ser también prácticamente, o sea, fácil, ¿no? Legalmente. Mira. A ver, haremos el ejemplito y eso nos va a ir bastante. Perdí la mayor oportunidad de toda mi vida. George Burns tenía razón. El espectáculo es una diosa corrompida. ¡Ánimo, Bart! Miss House va a necesitar una niña.
el ejemplo. Voy a pasar el cable por aquí. Tenga cuidado. No fue usted el director de Disney Supernatural. Ya. Entonces CAB en R3, no. Nunca había salido del cine, pero con esto. Señor Simpson, tengo una idea. ¿Por qué no va usted a comer algo de nuestro buffet ¿Cómo es fácil va a estar en R3? Señor Simpson. El primer subconjunto indica que B1, B2 y B3 son base para ese espacio vehicular. Para el subespacio diríamos, para el subconjunto S y T también, omega 1, omega 2, omega 3. Lo siento, Que son dos distintos, ¿no? Y me pide la matriz de transición de S1 de la base T a la base S. Y verificar la notación con la ecuación. Entonces, ¿cómo es? Lo que sabemos, por una parte, es que Yo no fui, lo felicité. para un vector B, Ahí va el Milhouse de verdad. C1 B1 más C2 B2, Milhouse. Usted no es Milhouse. No, solo cuando lo lastiman. Oh, ¿listo? Que venga el Milhouse de verdad al camión de rayos X. Hola, Bart. Ah. Súper mi cuenta. Aplasta. Y al hacer esto, legalmente tenemos la representación del vector S y de B. Ya. Ahora, por otra parte, se está presentando esto. Gracias, misterioso extraño. Oiga, Era el otro bolígrafo. los X me dieron poderes. Ya. También es B, Excelente, viene otra vez. No son rayos pero de X, T. ¿verdad? Buena pregunta, vamos a revisar. Bueno, Acá sería. potencia y acción. Carajo, que está en autoformato lo que está. Señor, ¿por qué no usan vacas verdaderas? Las vacas no se ven con vacas, hay que usar caballos. ¿Y si quieren algo que se vea como un caballo? C sub 1, no, ya sería C sub 1, sería D. Hemos dicho eso también. Ya, sería D sub 1 por C sub 1 más D sub 2. ¿Puedo relajarme aquí junto a ustedes? Que sería el vector de coordenadas de B cualquiera en términos de T. Ya. Si nosotros quisiéramos hallar en este caso este respectivo vector de coordenadas, ¿el de quién en quién es? Dice de la base T a la base S. La base en T son estos. Disculpe. La base T sería este vector. Así que si hacemos la combinación lineal, estaríamos viendo un sistemita que estaría dado por 6, 3, 3, 4 menos 1, 3, 5, 5. Hay que repetir la escena de Santos Protones, ¿verdad? Ahora, esto, por supuesto, multiplicado por C1, por C2 y por C3, debe ser la representación de este vector. Y por otra parte, con los otros números, teníamos exactamente lo mismo. Claro, pero con otros números, ¿no? Con B1, B2, B3. No es necesario decir groserías, niño oficial. 201. Todos nos han estado estafando de lo lindo, pero vale la pena. Esa pantalla lo demuestra. Sí. 201. Para hacer época. Grande entre los grandes. 2, 1. Esta es la escena más cara de la película. Y solo compra una toma. Así que te Aquí vemos. niño oficial desatará el hombre radiactivo poniéndolo a salvo. Segundos antes de que el mundo de Asia
2-0. Ay, pucha vida. Mm, 1-12. 1-1. Simplemente multiplicado por D1, por D2, por D3. No, o sea, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? A ver, una razonadita aquí. Estaba buscando la matriz de transición. ¿Qué se hace? Vamos a escalonar. Claro. Ahora en este caso tenemos el 2, 0, 1, 3, 6, 3, 6, 3, 3. Este 6, 3, 3 se estaría comparando a uno de los vectores. 6, 3, 3. Como lo fueron las dos guerras mundiales. El general Erwin Rommel, o Erwin Rommel, fue uno de ellos, aunque no fue el estudiante más destacado de su época. Logró superar muchos obstáculos para convertirse en uno de los militares más brillantes del La otra expresión despertando la admiración de que se empieza a manifestar es básicamente la matriz del cociente de los tres sistemas, Su carrera se truncó porque queremos que sea respecto a 6, 3, 3 sería menos 4, menos 1, menos 3 sería a 4, 5, 2. 6, 3, 3 sí, está aquí abajito. También llamado zorro del desierto. Antes de meternos 6, 6, 3, 3. Está ya en términos de la base S. Estamos partiendo de la base. Perdón, estamos partiendo en términos de la base S. 6 tercios está en la base exacta, ¿no? Ahora voy a tener que llevar cada uno. Y está bien. Si igual a 6, 3, 3, 1, menos 1, 3. Bien. Pero sus padres fueron Fjellner, von Lutz y el exteniente de artillería, Ernesto Musial. 4 menos 1, 3, 5, 5, 5. 5, 5, 2 o 5, 5, 5. Esto es 5, 5, 2. Y ya, entonces sería. Y está con 5, 5, 2. Ahora no voy a resolver a cada dato. Directamente lo voy a unir y va a ser una matriz aumentada de 3 por 6. ¿Ya? Y ahora viene el interés de trabajar una función identidad, un elemento de pero no quiere. Como la matriz de coeficiente de los tres sistemas lineales es la misma, en cada caso podemos transformar simultáneamente a la otra matriz, a la matriz aumentada. Entonces, aquí tenemos que hallar en esta parte la identidad. Mientras tenía un noviazgo con Lucy, tuvo una aventura con Walpurga Steamer en 1912. Una joven. Entonces, ahí vamos a trabajar la identidad. Y esa resolución que habría acá, claro, va a ser independientemente para un vector, para otro vector, para otro vector, y de forma más general y consistente, porque se encuentra en un espacio vectorial. Y su espacio vectorial para ese era S, ya. Entonces tendríamos que la representación en los términos de estos expresiones para la matriz de función simplemente sería esa matriz, que es la identidad, y esta matriz es la que representa la matriz de vectores. ¿Ya? O sea, vuelvo acá. Vuelvo aquí. Esto sería desde casarse y que siempre se haría responsable de su hija. Sin embargo, todo cambiaría con el nacimiento. Si tuviéramos la representación para un vector, no son iguales, porque hasta esa fecha, Walpurga
siempre había tenido la esperanza de recuperar el amor de Erwin, siempre que su esposa no le diese hijos. Cuando nació Manfred, Walburga Bien. cayó en una Teníamos la profunda representación depresión y del se suicidó. vector de coordenadas en Tras términos de la muerte de su base madre, los Rommel y el otro enviaron en una términos de la carta base. esta Ya. alcanzó la mayoría de Si empezamos a recordar cada una, lo que generamos Tras el es hermano, mientras esperaba el regreso de su padre. En lo que se refiere a Manfred, este tuvo una relación más conflictiva con Erwin. Él se convirtió en un joven nazi de la Luftwaffe, en la que prestó servicios como artillero antiaéreo con apenas 14 años. No obstante, tras intentar unirse a las Waffen-SS para aumentar el prestigio familiar, se vio obligado a desistir tras una fuerte discusión con su padre, quien ya comenzaba a mostrar cierto desencanto de los ideales nazis. Y no quería que su hijo se uniera a una organización con tanta mala reputación. Su típica táctica de combate. Una de las tácticas de combate típicas de Rommel durante Sí, la señor. Primera Guerra Mundial fueron los ataques relámpagos, una serie de ataques sorpresa Ya. contra los enemigos que los superaban en número, para los que sus Con respecto a cada uno. estaban entrenados. La primera vez que puso en marcha esta táctica fue el 22 de agosto de 1914, en las inmediaciones de la ciudad de Longwy, situada en la frontera franco-belga, contra un grupo de soldados franceses, a los que él y 3 de sus compañeros les dispararon mientras tenían la guardia baja, provocando una veintena de heridos y muertos. Acá aquí me envié. Sin darles ninguna oportunidad. 6. Dije, en vez del 6 es 0. Rommel ¿Sí? recibió la Cruz Sí. de Hierro de segunda No, clase. 6. Fue ascendido al cargo de Cero. teniente senior y transferido Cero, al sí. creado batallón rural de montaña 1, 2, de los 0. Allied Corps 1, en 2. septiembre de Ah, ya. 1915 como comandante de campaña. El rescate del Valle Jiu. Gracias, participante. ¿Quién es? José Fernando. Situado en el suroeste de Rumania, José los Fernando. oficiales al mando les habían ordenado a las tropas Sí. que tomaran el puente que iba a la ciudad de Tarepojó. El primer intento de tomar el puente y el control de los pueblos circundantes de los alemanes y sus aliados fue un desastre. Los soldados rumanos, ayudados por los aliados, se resistieron a la conquista y los derrotaron, llegando a capturar 2 ametralladoras, 17 cañones y a unos 400 prisioneros alemanes. El 90% del batallón Gutenberg, en el que estaba Rommel, tuvo que darse de baja por enfermedad, ya que las constantes lluvias habían provocado que muchos soldados contrajesen resfriados y neumonía. Ante estas circunstancias, las fuerzas alemanas y austrohúngaras se vieron obligadas a retroceder para reagruparse y planear una mejor ofensiva contra los romanos. El 7 de noviembre de 1916, el suboficial Dariker cae en batalla, producto de que los romanos tomasen el cuartel general donde operaba su unidad, obligando a Que todavía no encuentro sus nombres. bajo el fuego enemigo. José Fernando. Desesperadamente de contactar Aquí lo he puesto en la agenda. y refuerzos. Rommel solo había perdido 3 hombres de los 50 Pero no que parece. habían quedado bajo su mando y no sabía si los rescatarían a tiempo o si morirían. Mientras esto sucedía, varias unidades alemanas trataron de hacerse con el control de Vulcano, el Surdo, 2 pasos de las montañas importantes para controlar la región. El 10 de noviembre de ese año, los alemanes Mira qué locura. investigó. No obstante, los Ya después lo voy a adicionar. deseaban acabar 6, con los 3. invasores. Este sería entonces el 4. Sin 4 embargo, la menos llamada de 1, auxilio de 3. Rommel fue escuchada. Este es el Sus oficiales 5, superiores enviaron 2. refuerzos y lograron rescatarlos de 5, la 5, 2. 5, 5, 2. Finalmente, el Porque se está igualando a cada uno. retiran ¿Ya? sus fuerzas de la región para Ah, luchar no, y ahora viene el drama de Sergao. El drama, no sé. Objeto, estoy consiguiendo, ¿no? No se tiene claro quién fue el vencedor definitivo en esta contienda. Por menos 1, para arriba sería menos 1, 1, Italia fueron aliados 1, de guerra mundial. 0. Por menos 1 sería esto 3. Por menos 1 sería 1. Por menos 1 sería 3. Sería 0, 2, 1, 3, 1, negativo. La batalla de Caporetto tuvo lugar en la frontera austro-italiana, cerca de Eslovenia, desde el 24 de octubre hasta el 9 de noviembre de 1917. Se inició con el 1, desplazamiento de 0, las tropas austrohúngaras por refuerzos alemanes hacia el 1, La táctica empleada por los invasores fue la fuerza de 3, 2. es decir, un ataque frontal de Bueno, eso ya va a ser fuerte, ¿no? Hay que hacer estas vainas. ¿Para qué? Para lograr prácticamente esta... granadas y lanzallamas para atacar a las tropas italianas, Este sin darles tiempo de A ver, localizarse. aquí por si acaso, solo verificar esto, no interesa, ustedes pueden verificar ahora, no hay problema. Que capturó Eliminemos por los
los costados y la retaguardia. Con este -1 sería 0. Intentaban contener a los incendiarios en el frente. Sería 2 semanas 1, más tarde, 1, Roma 0, ordenó otro ataque con una 3. fuerza reducida que sorprendió a las tropas italianas situadas en Longarone. Esto es 0, 2, 1. Estos ataques provocaron 40.000 muertos y heridos y cerca de 400.000. Y aquí, mira, aquí otra vuelta. Por su parte, la alianza formada por las tropas alemanas y austrohúngaras lograron conquistar las ciudades italianas de Cividale. De aquí sería por -1, este va a ser ya 0. 1.700 morteros. Por -1, aparece este -1. Esto sería 1, -1, 3, 0. Fueron capturados por Roma. -1, Gracias a esa victoria, Rommel ganó el pueblo de prometió reconocimiento al valor en el ejército alemán. No obstante, esta es que totalmente escalonado. En fin, eso me va a llevar a este episodio. Dime. No sé, a menos La toma de Lindau. Aquí sería -4, sí. Kaiser Guillermo II abdicase tras su derrota y se declarará el fin de la Primera Guerra Mundial. El 11 de noviembre de Por -1 era, ¿no? -1, -3, +2. Gracias a su gran desempeño en el campo de batalla, Roma logró obtener unas de las 4.000 plazas de Por batalla que quedaron. Por -1, Tras ser ascendido a capitán, Roma 2. fue ascendido al Por -1, -1, ¿no? para mantener el orden. Una de las primeras Ya, en misiones fin. destacadas de este periodo. Hay que lograr esta expresión. Wow, esto Suele era... suceder en muchos estados tras una guerra. Hubo grupos revolucionarios que no estaban de acuerdo. Entonces, esto que está aquí, ese es mi martillo de expansión de los doctores, que es de la base T Tomaron la ciudad de a Lindau la... en 1921. Roma, verificarás por el famoso Javi, ¿ya? no obstante, decidió desobedecerlas y se decantó por negociar con los rebeldes con los que se entrevistó. No sabemos si los engañó, los amenazó o si les ofreció algún indulto, pero sus negociaciones dieron frutos y los rebeldes le entregaron el control de la ciudad. Escribir nos va a aceptar. Su acercamiento con Hitler. Uno de los aspectos menos conocidos de Rommel eran sus habilidades para la enseñanza. Lo llevaron a dar clases como instructor en la Escuela de Infantería de Dresden, en la Academia Militar de Potsdam y en la Academia Militar Teresiana de Weimar-Neustadt, entre los años de 1929 y 1938. Fue en este periodo donde escribió Ataques de Infantería, uno de sus libros más conocidos, en el que relataba sus experiencias en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. Daba sus opiniones sobre la formación de jóvenes soldados en las academias militares y hablaba sobre la efectividad de sus propias tácticas de guerra. Fue gracias a este libro que atrajo la atención de Hitler, Adolf Hitler, de quien la Este no es el original, este es el original. sus tácticas agresivas. Wow. El hecho de que Rommel no perteneciera al grupo conservador de oficiales prusianos de familias nobles era algo positivo, ya que Hitler desconfiaba de ellos. También fue por este motivo que le pidió a Rommel que dirigiese Führer. ¿Cuánto detallito viene, no? Que viene una letrita que sea español. Que apoyaba a Hitler en sus desplazamientos al extranjero. Ya, tendríamos que poner 2, 1, 1. Mientras Hitler planeaba la Segunda Guerra Mundial, ordenó que se le asignara una oficina en la Cancillería a Rommel. La cercanía entre ellos no fue bien recibida entre los generales de las Fuerzas Armadas más tradicionales, que veían a Rommel como una revista que no respetaba la cadena de mando. El hecho de que Sería 0, 2, 1. Hitler lo ascendiera a general y le entregase el mando de la división Panzer, saltándose en el rango, hizo que varios de los generales nazis sintieran cierta animadversión hacia Rommel. -1, 5 -1, ¿verdad? Se dedicó a entrenar a sus 3, Blitzkrieg, es decir, la guerra relámpago, -1, la conquista de Francia. El 10 de mayo de 1940 comenzó la Operación Amarillo, la cual consistía 101. en los Países Bajos, Bélgica y Francia, con el despliegue de 93 divisiones de combate alemanas y 42 de reserva, que avanzaron simultáneamente en 101-332. Rommel y Hitler iban a la cabeza de sus respectivas tropas, haciendo labores de reconocimiento. Se ganaron el apodo de la A ver, veamos. ya que solían perder contacto con el resto de las divisiones, de modo que sus superiores ni sus Riff. enemigos sabían con precisión Eso dónde lo se dejé, ¿no? encontraban en el campo de Riff de batalla. sería El esto. 17 de mayo, tras tener varios enfrentamientos de los que salió victorioso, Rommel capturó a 10.000 soldados franceses, con una pérdida de solo 36 hombres. Esta ¿Qué victoria, son? si bien fue extraordinaria, provocó cierto recelo en el alto No está definido. apodado
finalmente la orden de detenerse, ya que Hitler temía perder tanto a Rommel como a Guderian en un contraataque aliado. El 24 de mayo, Führer ordenó un descanso para las ¿Tiene el doble D? No me acuerdo. aprovecharon para reconectar las Ahí líneas de está. aprovisionamiento. Ya. Me va a dar... este valor es la matriz de transición. En Polonia y Francia, dándole al ejército alemán y a figuras como Rommel y Guderian un halo de invencibilidad. Esto afectó profundamente Vamos a verificarlo al con ejército francés, que tenía por líder el texto. un general negligente que fue aplastado en la batalla de Sedan entre el 12 y el 15 de mayo de ese año, y cuya derrota... Ah, Pizarra, no lo hemos hecho, ¿no? Lo he verificado acá. Claro, la verificación es acá. Sería este, 2, 1, 1, 2, menos 1, 1, 1, 2, 1. Hitler nombró a Rommel comandante de la Ahí está. 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, menos 1, 1, 2, menos 1, 1 y 1, 2, 1. Está bien. Espérate. Sí, esta es la matriz de transición. ¿Dónde se encuentra el vector? El conjunto T, o sea, la base T, los omegas. Son los primeros elementos o los segundos elementos. Esto tiene que ser igual que acá. Entonces, el omega llega a ser prácticamente la llegada. Le ordenó que marchase a Egipto para que siempre y cuando tengamos la llegada, vamos a tomar esta nomenclatura. Y al adoptar esta nomenclatura, vamos a empezar a buscar especialmente esos vectores de coordenadas, en sí, la matriz de transición para llevar un vector a otro. Ahora, falta de la prueba. Claro, en este caso sería representar. Se encontraba demasiado lejos como para que pudieran abastecerse. Esta situación fue aprovechada por el general Barnard como... Tenemos que representar en 4 más 9, 5. Si multiplicamos esta matriz, vamos acá. Yo he llamado ahora aquí A1, que es igual a... fueron derrotadas en la segunda batalla de Alba, el 2 de noviembre de 1942, dejando un saldo de 30.000 prisioneros, 16.000 heridos y 13.000 muertos en el bando alemán. No obstante, una tormenta del desierto impidió que Montgomery pudiese capturar a todas las fuerzas de Rommel, quien aprovechó para escapar con los restos del África, desobedeciendo las órdenes de Hitler de luchar hasta la muerte. 2 años más tarde regresó a Alemania. Y de allí se trasladó a Normandía, donde creó... Si vamos a multiplicar ¿por qué? Sin embargo, Rommel se tomó un descanso en Berlín para celebrar el cumpleaños de su... Por 4 menos 9, 5, estaríamos viendo justamente la representación, ¿no? en las costas de Normandía varios días después. ¿Te ha notado? El 20 de julio de 1944, un grupo de militares descontentos... Lo voy a multiplicar por ese valor. Entonces, mi combinación lineal me va a dar justamente, bueno, tendría que dar, ¿está? Para 4 menos 9 y 5, para 4 menos 9 y 5, el valor de 1, 2 y menos 2, en términos de omega, o sea, para que sea un vector en T. Entonces, ¿estaba viendo eso? Esta es la diferencia. Y otra vuelta, fabricada por los altos mandos interés que odiaban al zorro del desierto. Pero lo cierto fue que Hitler decidió que Rommel debía morir y le dio 2 opciones a que serían básicamente estos vectores, ¿no? Podía ser juzgado por traición y su familia esto sí que es un poquito largo, pero escucha, esto es importante. Volvamos a repasar. Viéndose atrapado entre 2 opciones terribles, Rommel se suicidó con una cápsula de cianuro para proteger a su familia. En la transición está la clase. Si hay algo que podemos aprender de la historia de Rommel, es que no todos los hombres que pelean carecen de un vector. Bueno, hay un subconjunto de vectores que se van a llamar base, que van a estar manifestándose dentro de todo este vector. Ahora de acá, si quieren se presentan en la forma de un solo vector en otro subconjunto, que también es base del espacio vectorial mismo. Entonces, si quiero representar una de la otra, ¿qué hago? Ya hemos visto.
prácticamente yo puedo llevar en su vector, en su matriz, no era de transición, pero en su producto, ¿no? En su producto para poder tener ahí el vector B con respecto a una base. Ahí están los pasos respectivamente a trabajar ese modelo estándar. Pero en este caso estamos trabajando con respecto a una matriz. O sea, hay dos espacios vectoriales que coinciden en el tamaño, pero no así los elementos. Y ustedes saben que si es generador tiene que ser linealmente independiente al generador. Y eso diríamos para que sea base. Entonces, esos elementos que se encuentran ahí se van a empezar a catalogar en dos. Y un vector B, en este caso el vector B, este es un vector totalmente inocente. Está en el espacio vector. Ustedes tienen el desafío. O sea, si les pediría yo es representar al vector B en términos de la base S o en la base S, ¿no? Entraría en una ecuación, un sistemita, igualándolo a 4 menos 9, 5. Y les pediría que representen el 4 menos 9, 5 en términos de la otra base, la base de qué. Ya no utilizo. Harían con esto. Ya. Pero ¿qué tal si queremos generalizar eso para todos los datos? Eso es lo que está pasando acá. Estoy evaluando con respecto a un valorcito al 3, 6, aparte, ¿no? Pero se puede trabajar todo en conjunto. Esa es la ventaja que me hace pensar aquí la máquina. Bueno, el texto de Kuma, ¿no? Una vez que tenemos esa representación, igualamos a cada vectorcito del subconjunto de T. El omega 1, el 2, 3. Y aquí, ojos cerrados, lo que haríamos es... Pucha, me arrepiento no haber hecho el plugin nomás. La identidad. Pero lo hicimos en el octavo. La identidad, lo copiaré. Eso ya es a gusto del cliente. Esa es la esencia, eso es lo que nos interesa, eso es lo que nos interesa. Ahorita el que hagamos en DAO es también bueno, vamos a hacerlo, solamente que ahorita no contaba con algunos pasos y demás cosas, lo he hecho para hacerlo listo, para que no se me vaya el concepto en sí, ya, pero lo voy a hacer con ahora, estos elementos que están acá corresponden a la matriz de transición. Ahora, ¿de quién en quién? Ese es el otro guacho. Escandinavia es conocida no solo por su río, sino por los vikingos. Hoy en día casi todo el mundo ha oído hablar de los vikingos, un pueblo de feroces guerreros que se hicieron los elementos que se encuentran acá y remontar los cauces de los ríos corresponden a esa matriz de transición. Bien, los primeros elementos que tenían ustedes o que teníamos eran de mi matriz rectangular. Estos de acá que eran elementos de ¿qué? De la base S. Eso forma parte del folclore ¿cierto? de la leyenda. Aunque sin duda eran unos tipos duros. Los elementos de la base S están dados por B1, B2, B3 y ese es 201, 120, 1. Y los que se encuentran acá son elementos de la base T. Los vikingos llegaron a estas tierras, mataron y esclavizaron a los monjes. Este es la matriz de transición de quién? De Europa era la llamada Stranko, una especie de TNS, ¿ya? De TNS. Empezaba con una primera incursión de espionaje para hallar el botín más jugoso y le seguía un ataque de relámpago TNS. que desembarcaban en las playas. P. Bueno, es la matriz de transición. No sé por qué la nomenclatura me hace usar P. No recuerdo por qué se pone, pero es que tiene un lenguaje. Es que se pone P. Claro, o sea, esa es la matriz de transición, pero ¿por qué se le pone el adjetivo de P? Ahorita tienen que ver algo que explique eso. Desvalijando ciudades. Llegaron incluso a remontar el Ebro y sus afluentes, secuestrando al rey de Pamplona. Los vikingos se esparcieron por toda Europa y ensancharon el continente. Rollón el Caminante, también llamado no, directamente está como P nomás, ¿no? Ya lo han asumido como P ya desde... Pero por favor sería... Rollón debía imponer lo suyo, pues
procedencia que medía más de 2 metros, que pesaba más de 140 kilos y que no había no sé, cultura simplemente que va a ser capaz de P soportarse en la jamás. matriz de transición. Rodeó Ahora, con esa nuevo matriz de su ducado transición de está Normandía acá, y se está estableció acá, con sus hombres en el norte de y Francia. vamos a llamar En Italia, los vikingos de la dinastía normanda P acabarían fundando el reino normando de de Sicilia. El origen de Rusia tiene que ver con los N, vikingos ¿no? suecos que marcharon hacia el este y De fundaron P. la Rus de Kiev. Estos vikingos rus también codiciaron las riquezas de la capital del Imperio Bizantino y llegaron a Constantinopla, donde se dedicaron al comercio de esclavos que raptaban en sus viajes. Por supuesto, intentaron tomar Constantinopla, pero no tuvieron éxito. Los pequeños tracas no tenían nada que hacer contra el fuego griego, una sustancia incendiaria utilizada por el Imperio Bizantino. No obstante, el emperador bizantino, Basilio II, impresionado por su ferocidad, acabó contratando a algunos... Ese escalonamiento que se ha hecho acá, por favor, tenemos que hacerlo un poquito más con referencia para 10 de mañana. Pero la idea está en que este vector, de los vectores, Para ello usaban una embarcación llamada Naga, muy parecida estos al eran pero S, hacía más carga y era ya, menos maniobrable. los de acá eran El S, plan se usó para colonizar y Islandia estos de acá Groenlandia. eran legalmente T. Al mando de Leif Erikson, hijo de Eric el Rojo, los vikingos también llegaron a las costas norteamericanas. Se busca la solución para cada uno de los vectores, pero son vectores que están yendo, o sea, son, como diríamos, son vectores de coordenadas que se están representando con respecto a la primera coordenada, pero como soluciones para la segunda, ¿no? Porque sus partidas legalmente en T no eran esas. Sus partidas de T legalmente eran omega 6, 3, 3, 4, menos 1, 6, 3 y 5, 5, 2. Claro. El Valhalla es un salón donde se reúnen los grandes combatientes para Y esos prepararse para vectores me van a generar ese tipo de argumento, ¿ya? El Valhalla está situado Por lo en la ciudad tanto, de Asgard y custodiado por el dios Heimdall. El Bifrost es un puente por lo que tanto, ahora si actualiza hacemos la el mundo representación, el mundo de los esta hombres, representación y a qué Asgard, el reino de los corresponde. O sea, dioses. es un vector El cualquiera, dios Odín, el dios pero este principal vector de la cualquiera mitología si se nórdica, gobierna en multiplica Asgard, donde se encuentra su trono. me va a dar El hijo más prácticamente conocido de esta Odín es Thor, representación el dios del en los trueno y fuego. vectores de T. Los vikingos, al principio reacios, fueron poco a poco aceptando las creencias cristianas y en algunos momentos, en un ejercicio de sincretismo, llegaron Entonces a la rezar a Thor y a representación Zeus. está dado en términos de T como 1, El 2, menos. cristianismo fue ganando adeptos entre las mujeres, ya que ellas no entraban en el Valhalla. Sin embargo, el cristianismo les ofrecía una vida ultraterrena mucho más apetecible. Al final de la era vikinga, los escandinavos empezaron a construir sus iglesias en madera, conocidas como Ahora, Stone. vean este Se guachazo, conservan es algunas en pie en interesante. Noruega. Son una visita Eh, obligada para quien si viaje bien yo he a ido Islandia. de acá a acá, En también puedo ir de 1066 acá a el rey de acá, al Inglaterra murió revés. sin dejar heredero. Obviamente El esta sería la anglosajón matriz de Harold Godwinson transición reclamó el de trono, T pero en también S. lo ambicionaban dos Si hiciéramos vikingos, al revés, va a Guillermo el llegar a ser la matriz de Conquistador y transición Harald el de S Despiadado. en T. Se suele datar el final del periodo Eso ya vikingo con la es caída del rey Harald el Entonces Despiadado tenemos y el aquí muerte la en la batalla representación del puente vector Stamford, T o en Stamford términos de esa base. Harald cayó, Pero esa pero los base vikingos es justamente normandos de T, es el Conquistador omega, es el alcanzaron la omega. victoria semanas Y me después en la sale el batalla de 1, 2, Hastings. menos 1. Eso es lo que hemos visto Finalmente, los acá. normandos, de Si ascendencia hacemos la vikinga, matriz de conquistaron transición, ahí está el Inglaterra. producto. La dinastía normanda Ahí gobernaría está casi la 100 matriz de años en transición en Inglaterra T. hasta que Y los sería cartageneses básicamente subieron al en trono. 1, La 2, era menos vikinga duró 2. casi 300 Lo que años, pero los vikingos no respondería sería desaparecieron. Simplemente se 4 fundieron con menos otras 5 y 1. culturas. ¿Ya? Entonces, aquí, bueno, aquí vamos a quedar, vamos a verlo esto el día de mañana. Pero particularmente lo que quiero hacerles notar es que si yo tengo un vector, ese vector tiene que pertenecer a un espacio vectorial, a una forma de ser visto. Y después, para poder ser visto de otra forma, tiene que usar prácticamente un camuflaje de la primera para hacerse aplicar con la segunda y la representación esté dada con respecto a la que queremos. En este caso, con respecto a T. ¿Ya? Ahora, este sería el vector en esa base, pero este vector corresponde al vector de entrada, 4 menos 9, 5, que van a estar dados justamente como 1, 2, menos 2, y que responden prácticamente a ese valor, ¿no? Y al responder ese valor me da 4 menos 5, 1. ¿Sí? Hasta ahí es nuestro ejemplo. ¡Wow!
Ya, eso tenemos que volver a hacer mañana, ¿ya? Pero vamos a poner mayor énfasis en calibración. O sea, es muy bonito. Se iguala el sistema a un vector, al otro y al otro, simultáneamente. Ahora, era una pregunta que yo les decía en las propiedades de la versión de sistemas. Y creo que se les ocurre, ¿no? Se puede usar simultáneamente, se puede, y la solución quedaría, bueno, son varias soluciones. Pero esa solución no está armando la matriz, y esa es la matriz de transición. Ahorita esa es la parte aplicable, de conocer la matriz de transición. ¿Ya? Nuestro procedimiento es bien elegantioso, como decíamos acá, si es una matriz, es una base canónica, diré. Si es una base representada en función de la representación para la base canónica, como fuera T y 1, los polinomios de menor grado. Pero en la matriz de transición estamos ampliando ese panorama. ¿Ya? Mañana continuamos con matrices de transición, segunda parte. Bueno, muchachos, ahí quedamos, ¿ya? Voy a manejar otra vez, ¿no? Ya, muchachos, mañana nos vemos con el ejemplo vuelta. Chao, chao. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana. Hasta mañana, ingeniero. Mañana, ingeniero. Ok, hasta mañana.